en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Amén. Vamos a dejarlo ahí. Un versículo que usted ya lo conoce, lo hemos leído muchas veces. El tema que queremos hablar es Jerusalén y el tercer templo. Eso es lo que queremos hablar esta tarde. Así que vamos a orar. Levante su mano, me ayuda para poner las peticiones y también la palabra esta tarde delante del Señor. Amén. Padre celestial, en el nombre de Jesús te pedimos que bendigas tu palabra, bendícela, háblanos esta tarde en el corazón, toma el control del ambiente espiritual, toma el control de nuestra vida. Bendice, Señor, estas peticiones también de oración, las ponemos delante de tu presencia, que tú puedas contestar, que tú puedas obrar, Señor, y que se haga tu bendita voluntad en medio de todo lo que hacemos en esta casa. Señor, sobre todo, haz tu voluntad, envía, Señor, tu mano de sanidad, envía tu mano de prosperidad, suple toda necesidad y todo problema en medio de tus hijos. Te damos gracias, Señor, esta tarde, en el nombre de Jesucristo. Amén. Dele palmas fuerte al Señor. Amén. A su nombre. A su nombre. Amén. Vamos a ver un poquito, hermano, el tema Jerusalén. Queremos verlo un poquito, ¿verdad? Jerusalén y el tercer templo, ¿verdad? Usted sabe, hermano, que estamos viviendo tiempos finales. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Entonces vamos a estudiar un poquito qué nos dice la Biblia acerca de estos últimos tiempos, de estos últimos días. Y fíjese, hermano, que como la tribu de Isaacar, ¿verdad? Siempre es bueno que nosotros estemos pendientes de lo que dice la Biblia, porque la tribu de Isaacar dice que eran expertos en los tiempos. Ahora, en Proverbios, fíjese que Proverbios 25:2 no lo vamos a leer solo para que usted lo tenga ahí, pero la versión de Félix Torres Amat dice que Dios nos muestra su gloria. Dios se nos muestra que es gloria de Dios cubrir con un velo su divina palabra. Así dice Proverbios. Pero es gloria de los reyes el investigar el sentido de ella. Mire qué interesante, es gloria de los reyes. Ahora, cuando empezamos a estudiar los tiempos, empezamos a ver todo lo que el Señor tiene para nosotros, tenemos que analizar el escenario de Israel. Recuerde que Israel es nuestro reloj profético. Amén, hermanos. Entonces, cuando están sucediendo cosas en Jerusalén, obviamente nos tiene que interesar mucho a nosotros. Obviamente también todo lo que esté relacionado con el tercer templo nos tiene que interesar, hablando de un tercer templo físico. Ahora, en estos momentos se está debatiendo algo muy interesante. En el Medio Oriente, hermano, no quiero sonar como dándole noticias, ¿verdad? Pero se está dando, usted ya conoce, Trump ha estado abogando para poner la embajada de Estados Unidos en Jerusalén. Y por eso el tema, ¿verdad? Jerusalén y el tercer templo. Tal vez, hermano, no va a ser un tema tan muy extenso que lo quiero dar en corto tiempo. Tal vez vamos a seguir hablando en otras ocasiones de esto. Pero lo que quiero dejarle es lo que dice la Biblia acerca de esto. Quiero que me acompañe al Salmo 122:6, porque cuando están sucediendo estas cosas del tiempo final, tenemos que entender que Dios ya lo dejó visto en su palabra. Entonces, Dios, hermano, no ha dejado solo a Israel, pero sin embargo está profetizado que le pase un periodo de tribulación a Israel, una semana que falta por cumplirse, que es la 70ª semana de Daniel. 122:6 del Salmo dice: orad, ¿por qué dice? Por la paz de Jerusalén sean prosperados los que te aman. Entonces, mire qué importante. Voy a poner ese versículo como primicia, obviamente muy importante. ¿Por qué? Porque la gente dice: oren por la paz de Israel. Y no es así. La Biblia en ningún lado dice que oremos por la paz de Israel, aunque no es malo orar por la paz de Israel.
Obviamente tenemos que orar por la paz de Honduras también, ¿verdad? Amén. Pero confundimos el término orad. Dice orad por Israel, dice en otro versículo, oren por Israel. Pero en este único versículo del Salmo 122:6 es donde encontramos que dice oren por la paz, ahí es muy específico, de Jerusalén. Entonces Jerusalén es un punto muy importante porque Jerusalén es la capital eterna de Israel. Jerusalén es la capital. Entonces, muy importante porque se ha dado este montón de acontecimientos alrededor de esta decisión de reconocer a Jerusalén como la capital de Israel. Ahora, tiene que haber un proceso en Israel, tiene que cumplirse muchas profecías. Yo quiero ir con usted, tal vez introduciéndome un poquito al tema, porque nos interesa saber qué connotaciones escatológicas tiene que ver todo lo que está sucediendo alrededor del mundo. Una de las cosas que le dije yo es que estamos viviendo tiempos de dolores de parto. La tierra está sufriendo dolores de parto y eso se tipifica en las guerras, en la violencia, hermano. Y una vez que la mujer da a luz, el bebé, la mujer queda en un estado de paz, ¿verdad? Y en un estado de victoria y se siente alegre. Y antes de los dolores le decía al marido, ya no te quiero volver a tener otro hijo. Pero una vez que ya nace el niño, dice, hagamos el otro, mi amor, ¿verdad? Entonces, los dolores de parto son bien complicados. Nadie quiere estar en una crisis, nadie quiere estar en una angustia. Y hermano, y en el Medio Oriente está pasando ese tipo de crisis. Ahora, todo lo que le sucede a Israel es una sombra y figura de lo que también nos tiene que importar a nosotros, porque está sucediendo en el mundo espiritual algo. Ahora, como quiero yo ver con usted, enfocar Jerusalén y qué es lo que tiene que ver el tercer templo, tengo que irme con usted a Primera de Reyes 6:11. Acompáñeme a el primer libro de los Reyes, capítulo 6, versículo 11. Entonces, si vamos a ver el Reyes, es porque vamos a hablar de los reyes. Dice en la versión Reina Valera 1960: y vino palabra de Jehová a Salomón diciendo, con relación a esta casa que tú edificas, si anduvieres en mis estatutos e hicieres mis decretos y guardares todos mis mandamientos andando en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a David tu padre, y habitaré en ella en medio de los hijos de Israel, y no dejaré a mi pueblo Israel. Así pues Salomón labró la casa y la terminó. Entonces, el primer punto que quiero ver con ustedes es el primer templo. El primer templo es el templo de Salomón. Mira, aquí traté de ¿cómo se llama? Avanzar un poquito en esto. Aquí vamos a poner el 1, aquí vamos a poner el 2, aquí vamos a poner el 3, aquí vamos a poner el 4, el 5, el 6 y por aquí está el 7, ¿verdad? Quiero enfocarlo un poquito en la línea de tiempo, aunque no está muy línea, pero ahí está, ¿verdad? 7 milenios, recuerde que siempre le hemos visto 7 milenios. Quiero enfocarlo un poquito acá. El primer templo, según algunos estudiosos bíblicos, fue hecho por Salomón, ¿verdad? Obviamente la Biblia lo dice, pero el tiempo que dicen estos hombres que fue edificado fue por el año 586. Fue destruido en ese año, en el año 586. Pero antes de avanzar y entrar en poquito en materia, solamente quiero decirle que el Señor no manifiesta su poder en todo lugar, sino que el Señor, hay lugares específicos donde Él manifiesta su poder. Y por eso es bonito venir a la casa del Señor, porque en la casa del Señor Él manifiesta su poder. Amén, hermanos. Por eso es que tenemos que congregarnos, ¿verdad? Vuelvo con esa palabra, congregarnos, porque ahí manifiesta su poder. Cuando Salomón pretende hacerle casa al Señor es porque obviamente estaba solicitando que Dios habitara en esa casa. Y aquí en Primera de Reyes encontramos, hermano, que Salomón terminó de hacer la casa y la terminó. Ahora, me interesan varios puntos acá, porque dice que yo voy a cumplir la palabra que hablé con David tu padre. Voy a habitar en medio de los hijos de Israel, no voy a dejar a mi pueblo. Mira qué importante esto. Entonces, en el Antiguo Testamento,
La manifestación de Dios se vio en altares primeramente. Y después, hermano, le dijo a Moisés que hiciera un tabernáculo. No sé si te recuerda, es el tabernáculo de Moisés. Y luego, hermano, David hizo un tabernáculo. Cuando el arca se perdió y habían entrado a la tierra prometida, el arca la robaron. Entonces David la recuperó y entonces David hizo un tabernáculo. No es templo. El templo, el primer templo lo vemos hasta que le da los planos David a Salomón y Salomón hace entonces el primer templo. Ahora, esta primera parte es una iniciativa de Dios porque se lo dio a David que hiciera templo. Hay una iniciativa de David como hombre para construir el templo. Y este primer templo es hecho de manos humanas. Oiga esto, mire por dónde voy. Ahora, posteriormente lo que el Señor le habla al pueblo de Israel es realizar un templo donde se pudiera manifestar su gloria. El sacerdote entraba, hermano, había un velo donde podía entrar al lugar santísimo y Dios ahí manifestar su gloria en un templo. Y aquel templo, hermano, fue un templo muy hermoso. Quiero yo que aquí puedo mostrarle, tal vez con alguna maqueta que está hecha por ahí, cómo era ese templo donde la presencia de Dios descendía. Este templo que fue construido por el pueblo, ellos, hermanos, no construyeron el tabernáculo o este templo con sus propios criterios, sino que recibieron especificaciones divinas para hacer el templo. Era un diseño arquitectónico perfecto, en el cual, hermano, Dios mismo escogió quiénes lo iban a construir, qué materiales iban a utilizar en ese primer templo. Ahora, pese a que el templo era utilizado para que la presencia de Dios estuviera ahí, para atraer el pecado del pueblo, hermano, mire esto, qué tremendo. El pecado del pueblo, hermano, producía, hermano, que Dios se alejara. Entonces podemos también aplicarlo a nuestra vida, hermano, porque imagínense, a veces Dios quiere manifestarse, porque ahora dice la Biblia que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Entonces Dios a veces quiere manifestarse, Dios quiere moverse, pero nosotros con el pecado alejamos esa presencia de Dios. Lo que Dios quiere es manifestarse en medio de su congregación. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios quiere moverse, Dios quiere derramarse, Dios quiere hablarnos, Dios quiere tocarnos. Y Dios, hermano, lo que está esperando es que nosotros hagamos templo, que nosotros nos congreguemos, que nosotros hagamos cuerpo. Y cuando hacemos eso, entonces Dios se manifiesta. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. ¿Puede regalarle palmas fuertes al Señor, hermano? Amén. A su nombre. Gloria al Señor. Si nosotros vivimos una vida desordenada y vamos tras las cosas que Dios aborrece, entonces vamos a estar provocando que la presencia de Dios se aleje de nosotros. Mire, quiero que me vaya conmigo a Primera de Reyes 6, pero vamos a retroceder al versículo 7 para que avancemos un poquito. Mire cómo dice este versículo. La casa, mientras se edificaba, se construía de piedras preparadas en la cantera. Oiga lo que dice. Quiero que le ponga atención a este versículo porque nos va a servir más adelante. Y no se oyó ni martillo ni hacha, ni ningún instrumento de hierro en la casa mientras la construían. Oiga esto. Entonces quiere decir que el primer templo que usted acaba de ver ahorita se construyó y no se escuchó ruido de martillo. Salomón, ¿cómo haría Salomón? Eran piezas prefabricadas. ¿Qué tipo de tecnología habrá tenido Salomón? ¿Qué tipo de inteligencia Dios le reveló para que pudiera construir este templo sin, hermano, que se oyera ruido? O sea que todo fue prefabricado, se montó. Todo fue montado, hermano, se armó y el templo fue terminado. Entonces la Biblia nos permite ver entonces, porque estamos hablando con el tercer templo, estamos viendo ahorita el primero. En relación al tercer templo, una vez que el tercer templo se ha construido, el anticristo va a entrar ahí. Y lo importante es que una vez, por eso lo llevo acá, una vez que el Señor le dio las instrucciones a Salomón y que se construyó el primer templo, Dios fue el que entró ahí. En el tercer templo no va a estar Dios. Por eso es que el tema me interesa mucho. ¿Qué tiene que ver Jerusalén con el tercer templo? Ahora,
muy interesante también es que el templo, la última pieza que se puso fue el arca del pacto. El arca del pacto representaba la presencia de Dios. Y entonces cuando ese templo, porque este templo fue destruido también, este templo llegó, hermano, a tener un problema porque, hermano, Babilonia, hermano, por Nabucodonosor, hermano, entró a poseer, a sitiar Israel y destruyó el templo. Entonces, en Primera de Crónicas, solo apúntelo ahí, 17, del 1 en adelante, se describe que David se encontraba entristecido, muy triste, porque la presencia de Dios habitaba en una tienda. Ahí está en Primera de Crónicas 17. Y entonces David estaba en una habitación, dice ahí, de cedro. Y él, hermano, decía: yo estoy habitando aquí bien, pero el Señor no tiene un templo. Eso se preguntaba David. Entonces vino el Señor, y en 1 Corintios 17:5, más adelantito, el Señor le entrega la promesa de que le levantaría a uno de sus descendientes para afirmar el reino, y que este sería quien lo construiría. No David, sino que él le iba a decir. Obviamente fue Salomón. Entonces los versículos que usted puede leer, ahí todo el capítulo 17 usted lo lee en su casa, y Primera de Reyes 5:5. Entonces, como la infidelidad del pueblo provocó que el mismo fuera destruido, este templo fue destruido en el año 586 antes de Cristo. Lo podemos leer en Segunda de Reyes 24, 18 al 19 y Segunda de Reyes 25, 8 al 10. Voy a repetir para los que anotan. Fue destruido el templo 586 años antes de Cristo, en Segunda de Reyes 24, 18 al 19 y Segunda de Reyes 25, 8 al 10. Entonces, mire, voy a entrar un poquito en materia. Entonces, a cada milenio ha sucedido algo, eso lo hemos visto. Entonces, aquí podemos ver que aproximadamente en esta época, a los 1000 años, recuerde que aquí salió Adán del huerto, ¿verdad? Entonces, a los 1000 años de que Adán salió del huerto, no, perdón, estoy equivocado aquí, estoy equivocado. Aquí, a los 2000 años, perdón, aquí es Abraham. Desde que Adán salió del huerto, a 2000 años está Abraham. Luego, aquí está David. Aquí está David, 1000 años después. Y a los 4000 años está Jesús. Mire qué importante esto. Jesús. Luego ya vimos, hermano, que acá a los 5000 años lo que hubo fue la primer cruzada, porque está marcado, ¿verdad? Una cruzada evangelística. Eso lo vimos la vez pasada. Y aquí es la iglesia. Mira, a los 6000 años, iglesia, el rapto. Y obviamente queda un tiempo acá, que este sería el milenio. Un milenio de paz. Entonces, voy a llevarlo así. Y voy a poner aquí, aproximadamente en este tiempo, voy a poner a Noé, porque aquí está prácticamente Noé, ¿verdad? Porque Adán murió de 930 años, y dice que Noé fue el décimo después de Adán. Entonces, más o menos a los 1000 años ahí, aproximadamente pasó un diluvio. Luego otros 1000 años más, y Dios hace un pacto con Abraham. Pasan otros 1000 años más. Aquí pasa, mira, aquí en estos 1000 años pasaron muchas cosas, porque de Abraham nació Jacob, de Jacob nació Isaac, de Isaac las 12 tribus de Israel quedaron esclavos en Egipto por 430 años, salieron por el desierto, anduvieron 40 años en el desierto, tomaron la tierra prometida, crecieron, hicieron todo el pueblo de Israel, y entonces llegamos hasta David. Nace David, y a David le dan la promesa del templo. Entonces, una vez que llegamos a David, el que construyó el templo fue Salomón. Entonces, aquí se construye, voy a ponerlo aquí. Aquí sería primer templo. Sería aquí. Aquí sería el primer templo, en este punto. Pero, según lo que estamos leyendo, dice que este primer templo fue destruido en el año 586 antes de Cristo. Entonces, a la mitad aquí son 500 años, ¿no? Aquí.
La mitad son 500 años y son 586 años antes de Cristo. Entonces yo puedo dividir 100, 200, 300, 400 y 500. Entonces más o menos como por acá. Aquí fue destruido. Mire, quiero que vaya conmigo. Aquí fue destruido el templo, aquí fue creado y aquí fue destruido 586 años antes de Cristo. Cristo vino acá. Obviamente aquí es donde está nuestro Señor, ¿verdad? Y muere en la cruz, ¿verdad? Entonces el templo aquí fue destruido. Mire qué importante esto. Ahí voy a avanzar entonces y váyase conmigo a Esdras capítulo 3 versículo 8. Quiero que me acompañe ahí. Mire lo que pasó acá. En el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Josadac, y los otros sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, y pusieron a los levitas de 20 años para arriba para que activasen ¿el qué, hermano? La obra de la casa de Jehová. Entonces aquí ya estamos en el segundo templo. El segundo templo es el templo y se le llama el templo de Zorobabel. Luego que fue destruido el primer templo, Zorobabel, hermano, se levanta y empieza a reconstruir. Por eso se le conoce el segundo templo como el templo de Zorobabel. Este templo, obviamente, hermano, el liderazgo que tenía era el de Zorobabel para construirlo, ya no fue Salomón. Y entonces empezaron a hacer arreglos, empezaron a organizarse, porque, hermano, el reino de Judá fue desolado. Y hermano, y eso está en Esdras, ahí lo puede leer usted en el libro de Esdras. Dice que en Esdras 3:9 en adelante, dice ahí que el grupo de peregrinos fue de 42.360 personas. Imagínese usted. Ahí incluía 7.337 sirvientes. Esos números no me los estoy inventando, ahí están ahí en la Biblia. Y también dice que eran 200 músicos, según Esdras 2:65. Usted lo puede leer ahí más adelante. No quiero leer porque no es el tema. Ahora, una vez que hubo este retorno, todos estos retornaron a casa. Por eso es muy importante esto. Mire, cuando el pueblo de Dios ya está aquí en la tierra prometida y ya está conjugado como pueblo, Dios les da el mandamiento que hagan un templo. Se lo da a David y que lo haga Salomón. Pero acá lo destruyen. Babilonia entra por la desobediencia del pueblo y destruyen el templo. Entonces se esparcen, se vuelven a juntar. Mira el punto, pero quiero que me ponga atención en este punto. Se vuelven a juntar, todo esto que se habían dispersado, y se vuelven a juntar, y una vez que se juntan empiezan a reconstruir. Entonces, empiezan estos hermanos desde el Éufrates, desde las riberas del Éufrates, dice algunos historiadores, empezaron a venirse hacia Jerusalén. Por eso es Jerusalén, porque el templo está ¿a dónde está el templo? En Jerusalén. Y este templo, bueno, ahí le pongo algunas cosas de más o menos cómo se veía, pero ahí lastimosamente no se logra ver muy bien. Pero aquí está, mira, había un altar, era un templo, hermano, hermoso. El altar del sacrificio, estaba la fuente del lavacro. Y mira, aquí donde oficiaban los sacerdotes, todo esto era el atrio, todo esto. Y acá era el lugar santo, aquí mire. Y acá había un velo para poder accesar aquí al lugar santísimo. Pero ese templo, el templo de Salomón, fue derrotado, fue derribado. Y entonces viene Zorobabel y levanta el templo otra vez, lo vuelve a construir. Lo vuelve a construir en el mismo lugar, óigame con oídos circuncidados, en el mismo lugar donde estaba. En el mismo lugar donde estaba. Por eso le digo, lo que le sucede a Israel nos interesa a nosotros, porque esos tiempos nos señalan que Jesucristo viene pronto a redimirnos. ¿Cuántos somos iglesia aquí, hermano? Amén. Y si el Señor está dando esta señal, es que muy pronto viene por su iglesia. Dele palmas fuerte al Señor, hermano. Pronto viene por nosotros. Lo que hicieron ellos fue primero levantar el altar. Mire, voy a retroceder un poquito acá. Lo que hicieron fue, lo primero que levantaron, ay hombre, lo primero que levantaron, Dios santo, fue el altar, fue este altar, mire, es grandísimo. Esto fue lo primero que restauraron, el altar. ¿Por qué, hermano? Y eso lo vemos en la Biblia.
lo primero que hay que hacer en la restauración es el altar. Y eso fue lo primero que hizo Zorobabel. Y obviamente fue empezando a trabajar con todo lo demás hasta poder terminar la obra. Mire el templo cómo quedó. Ahora, en el segundo mes del año 535 antes de Cristo. Entonces un poquito acá, mire, acá. Vamos a poner acá, una flechita, ya no me cupo, ¿verdad? Entonces acá empezó la reconstrucción. Creo que lo hice muy pegado, ¿verdad? Pero más o menos en este punto, mire. Ahí empezó la reconstrucción del templo de Zorobabel. Aquí sería Zorobabel. ¿Cuántos años pasaron entonces? ¿Cuántos años pasaron de que fue destruido a que empezó la reconstrucción? Pasaron 50 años. ¿Por qué? Porque el primero dijimos fue 586. Voy a anotarlo mejor, hermano, perdónenme. Fue destruido en el 586 antes de Cristo. Y fue reconstruido en el 535, Dios santo, 535 acá, 535 antes de Cristo. Entonces mire usted, lo voy a escribir bien para qué. Ok. Entonces, en el 586 fue destruido el primer templo y el segundo templo en el 535. Pasaron 51 años, así es, ¿verdad? Ayúdeme usted. Y empezó a reconstruirse el templo. El segundo, el de Zorobabel. Ahora, quiero que vaya conmigo en esto. Se empezaron, hermano, a congregar ellos ahí. El Salmo 116, el Salmo 118 nos habla un poquito de eso. Se pusieron los cimientos del segundo templo. Este acto tuvo mucha importancia para el pueblo hebreo. Eso lo encontramos en Mateo 24 y ya lo vamos a leer tal vez más adelante. Jesucristo empieza a profetizar la destrucción de ese templo. Actualmente los judíos lo que hacen es ir a orar en los restos que quedaron de este templo. Ay, hombre, ¿cómo hago acá? Vamos a ver. Si aquí fue el año 0, dice que este templo de Zorobabel fue destruido en el año 70. Lo voy a poner como por aquí. Ay, es que ahí se ya acá. Bueno, aquí lo vamos a poner. Aquí fue destruido en el año 70 después de Cristo. Ahí fue destruido el templo de Zorobabel. Pero recuerda que Cristo estuvo habitando, bueno, obviamente se toma del 0 a 33, ¿verdad? Más o menos acá. Aquí fue donde Cristo murió, ¿verdad? En el año 33. Después de Cristo, obviamente. Por eso se menciona ahí. Pero Jesús le fueron a mostrar los discípulos este templo. Quiero que, ay hombre, ¿cómo hago? Voy a avanzar porque el punto es el tercer templo y Jerusalén. Ahora, hermano, mire, esto que usted ve acá, ay hombre, qué dedo el mío, hermano. Tengo dedos de borrador yo, hermano. Mire, este templo, este es el muro de los lamentos que quedó del primer templo. Entonces, este muro, si usted lo mira acá, este es una muralla, no es es una muralla. Lo voy a poner en otra foto que la tengo más adelante. Pero aquí es donde van a orar los judíos, en el muro. Por eso le llaman el muro de los lamentos, porque ahí se van a lamentar. Entonces ellos llegan ahí. Pero miren, voy a seguir para que podamos entender un poquito mejor. Jeremías 30:18. Entonces hay una profecía en Jeremías 30:18. Félix Torres Amat. Pero esto dice el Señor: y haré que vuelvan los cautivos que habitan. Otra vez, mire la profecía. Haré que vuelvan los cautivos que habitan en las tiendas o tabernáculos de Jacob, y tendré piedad de sus casas, y será reedificada la ciudad en su altura y fundado según su anterior estado. Entonces hay una profecía acá en Jeremías del tercer templo. Este tercer templo es una promesa de restauración. ¿Por qué, hermano? Porque el segundo templo fue destruido en el año 70 después de Cristo. Pero hay una profecía de reedificación. Entonces, esa profecía tiene un cumplimiento histórico, pero también tiene un cumplimiento profético de los tiempos finales. Por ejemplo, nosotros como cristianos, ¿cuántos somos cristianos aquí?
Nosotros creemos, hermano, que Jesús quita el pecado. ¿Cuántos dicen amén? Los judíos, como está escrito, construirán de nuevo o reconstruirán de nuevo un templo. Lo van a purificar conforme al rito de la ley. Pero quien se va a sentar ahora en ese tercer templo va a ser el anticristo. Ahí es donde voy al punto. Ahí es donde voy al punto. Ya voy llegando al punto. Ahora, ese sería el Mesías que ellos están esperando, aunque Cristo ya vino. Los va a engañar, hermano, y cuando se den cuenta del engaño, el anticristo los va a perseguir. El anticristo los va a matar. Y hermano, y los va a entregar un tiempo de gran tribulación, que es el versículo que leíamos al principio en 2 Tesalonicenses 2:4. El anticristo se opone, dice ahí, se alza contra todo lo que se llama Dios o contra todo lo que es de adoración o culto. Tanto dice que se sienta en el templo de Dios y se hace pasar como Dios. Jeremías hace una profetiza obviamente, porque en este tiempo, mire cuánto tiempo ha pasado. Nosotros estamos acá como iglesia. Mire cuánto tiempo ha pasado de que fue destruido el templo. Creo que acá fue destruido por Vespasiano, ¿verdad? Creo que estaba Tito Vespasiano, no sé si usted ha oído de la historia. Fue el que estaba gobernando y el que dio la orden, y obviamente fue destruido el templo. Mire cuánto tiempo ha pasado entonces desde que fue destruido a nuestro tiempo. Quiero que lea conmigo Daniel capítulo 8 para poder respaldar lo que está escrito de la profecía. Porque, váyase a Daniel capítulo 8 versículo 10. ¿Por qué, hermano? Porque ahora en nuestro tiempo, las cosas que iban adentro del templo. Mire, esto creo que se lo mostré una vez. Este es uno de los candelabros. Está valorado en 27 millones de dólares, hermano. Esto, porque es de puro oro. Y no solo hay uno en el lugar santo, hay un montón. Y es para solo darle una muestra, para muestra un botón, ¿verdad? Porque está el altar del sacrificio, hermano, está el incensario, está la mesa de los panes sin levadura. Usted conoce todos los implementos. El punto es que no me quiero entretener en eso, sino que mostrarle que ellos hasta lo tienen exhibido, todos los elementos del templo. Porque como la profecía del primer templo acá, ¿hace cuánto, hermano? ¿Hace cuánto? ¿Hace cuántos milenios? Mire, 1, 2, 3 milenios. Hace 3 milenios fue construido el primer templo. Pero hace más de, bueno, casi los 2 milenios, ese templo fue destruido de nuevo. Entonces, todas estas cosas ya están construidas en el templo. Mire, el arca del pacto, hermano. Ya le voy a hablar un poquito del arca del pacto, que también dice que no la encuentran. El punto está que el día de antier fue, creo que antier, si no me equivoco. Sí, ¿verdad? Sí, fue antier, ¿verdad? Hubo una votación, creo que fue la ONU, ¿verdad? Que convocó para que se votara en contra de que Jerusalén fuera la capital de Israel. Porque Trump, hermano, imagínese usted, Trump significa trompeta. Oiga eso, ¿verdad? Entonces viene Trump y dice, dice, yo reconozco a Jerusalén como nación. Y recuerde esto, mire, hace, creo yo, en 1995, se empezó con ese decreto en la Casa Blanca, y quedó el decreto, pero nadie lo firmaba. Llegó Bill Clinton, no lo firmó, Obama no lo firmó, pero dijo Trump, yo lo voy a firmar. Y él firmó, hermano, declarando a Jerusalén como capital. Y es el punto que nos interesa, porque hay un punto de quiebre ahí. ¿Por qué, hermano? Porque hay una profecía. Bueno, vamos a leer. Me estoy emocionando mucho acá, ¿verdad? Le estoy poniendo este cuadrito acá porque, ay, hombre, vuelvo con mi dedo yo, hermano. Mire, le estoy poniendo el cuadrito acá porque esto que está en verde fueron 128 naciones que votaron a favor de una moción que decía votar en contra de Jerusalén para ser capital de Israel. Así era la moción: votar en contra de Jerusalén como capital de Israel. Esa era la moción. Entonces todos los que están verdes dijeron sí, estamos de acuerdo, en contra. Pero mire, hubieron 9 países que votaron a favor de que Jerusalén fuera la capital de Israel. Entonces, entre los 9, no sé si se logra ver, el primero que aparece aquí es Guatemala, mire, en rojo. ¿Por qué? Porque votó en contra de la contra, pues.
Quiero que entendamos eso, ¿verdad? Votó en contra de la contra. Luego está Honduras. Dios santo. Israel tenía que votar obviamente a favor también, ¿verdad? Luego tenemos, yo no leo, hermano, ¿lee usted? Yo no leo esas. Bueno, nos interesa Honduras, aquí está, mi hermano. Nos interesa Honduras. Entonces, entre esos 9 países, obviamente está Estados Unidos, está Honduras, está Guatemala. Y viene Estados Unidos y dice, los que votaron a favor, igual que yo, dice Trump, les voy a seguir dando todos los beneficios que han tenido hasta ahora. Mire qué interesante. Ahorita no lo miremos, hermano, con tinte político hondureño, ¿verdad? Quiero que seamos claros con eso. Sino que un tinte político internacional. Porque esto me recuerda a Apocalipsis capítulo 12, cuando dice que cuando la mujer huye al desierto, hay unas alas del águila que llegan a ayudar a Israel. Entonces, dicho eso, voy a agarrar aquí el marcador azul, porque estoy tratando de explicarle para poderle enseñar lo que quiero al final. Hay una semana, que es la 70ª semana, que es esta, que tiene que cumplirse, que tiene que pasar Israel antes de entrar al milenio acá, milenio de paz. Milenio de paz. Entonces, nosotros estamos en este punto. De todo esto que está aconteciendo, de todo esto que está sucediendo. Entonces, Israel tiene que construir ese templo, porque el templo va a estar aquí en la 70ª semana de Daniel. Tiene que estar el templo. Lo que hizo Trump ahorita de declarar a Jerusalén como capital de Israel abre las puertas para que se construya, o mejor dicho, se reconstruya lo que estaba destruido. ¿Me está tratando de entender, hermano? Y esto nos habla que el Señor viene pronto por su iglesia. Mire qué importante. Entonces mire, voy a entrar a esto. Daniel capítulo 8. Vamos a ver si aquí. Daniel 8:10. Mire lo que dice. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Mire Daniel 8:10. Hermano, ya llevo 38 minutos predicando y no he llegado al punto, hermano. Dios santo, que Dios me ayude con esto. Y traté de hacer lo más corto posible, hermano. Mire, entonces es sábado, ¿verdad, hermano? Mire, entonces aquí hay una profecía que Daniel está diciendo y está profetizando lo que Jeremías también profetizó, de que se iba a reconstruir el templo. Pero va a venir alguien que va a cometer, mire eso, hermano, va a quitar el continuo sacrificio. Pero ¿cómo puede haber ahorita que se va a quitar el continuo sacrificio si en todo este tiempo no hay templo? Israel no está ofreciendo sacrificio. Entonces quiere decir que se tiene que volver a retomar el sacrificio para poder quitarlo. Entonces mire, alguien me lee, o no sé si lo tengo acá, hermano, perdóneme. Quiero ver si lo así está, hermano. Mire, Isaías 44:28. En Isaías 44:28 es otra profecía muy importante. Mire lo que dice, versión Nácar Colunga. El que dice a Ciro, tú eres mi pastor. Mire lo que le dicen a este Ciro. Y él hará lo que yo quiera, le está diciendo el Señor. Y dice a Jerusalén, diga conmigo, Jerusalén. Note que no dice Israel, dice Jerusalén. Y le dice a Jerusalén, serás reedificada. Y por eso busqué esta versión, porque aquí dice, y al templo serás fundado de nuevo. Por eso es que usted ha oído usted que a Trump le dicen Ciro. Le dicen, no, la profecía de Isaías 44:28 es Ciro, es Trump. Y eso fue desde, hermano, por eso desde que Trump ganó la presidencia, se le ha dicho, es Ciro, desde que ganó la presidencia. Y muchos, hermanos, teólogos, escatólogos, rabinos, y todos dicen, es Ciro. Este es el que nos va a ayudar a restaurar el templo. Entonces, mira qué importante. Por eso, hermano, es que hay que estar, mire, cosa que hay que estar ahorita pendientes de Israel. Hay pastor y de Honduras también.
también. Pero recuerde que, mire, hay que hacer aquello sin dejar de hacer esto también, ¿verdad? ¿Por qué, hermano? Porque cuando estemos viendo que en Israel se están cumpliendo estos tiempos de reconstrucción, nos vamos, hermano. Amén. Dele palmas al Señor, hermano. A su nombre. Mire, entonces esto que usted ve acá es la 70ª semana. Es la gran tribulación. Es la gran tribulación. Pero para que eso suceda, tiene que venir, hermano, tiene que venir el templo. El punto es, por eso es Jerusalén y el tercer templo. Ahora, el 6 de diciembre del 2017, hoy tenemos 23 de diciembre, Trump fue que hizo el reconocimiento de Jerusalén como capital. Fue 2017. Ok. Ahora, Trump, hermano, algunos dicen que Trump es el presidente número 45. Y quiero que lo tenga ahí porque hay un pasaje de Isaías 45 también, pero creo que eso lo voy a dejar para otro estudio. Ahora bien, quiero ir asentándome un poquito en esto. Quiere decir, hermano, que Jesucristo, cuando Él vino, en este momento, estaba reconstruido el templo de Zorobabel. Los apóstoles, cuando Jesús entró, ¿no se recuerda aquel estudio que vimos, la bendición de Betania? ¿Se recuerda? Que lo vimos un viernes, ¿verdad? Entonces vimos que el Señor de Betania se fue a Jerusalén y lo llevaron a Jerusalén los discípulos a ver el templo, hermano. Y se acuerda que ahí fue donde se enojó el Señor, celo santo, y sacó a aquella gente que estaba vendiendo ahí en el templo, ¿verdad? Y después se regresó a Betania nuevamente. Quiero que lea conmigo Mateo 24:15 en adelante. Vamos a leer hasta el versículo 21. Miren lo que dice aquí Jesús. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el versículo que acabamos de leer, del que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues para que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces, ¿cómo dice? Ya no estamos nosotros. Diga conmigo, no hay ninguno aquí, pastor. Ojalá, ¿verdad? Amén. Va a haber una gran tribulación, está diciendo Cristo, la cual nunca ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Entonces, hermano, va a ser aquí de lo que está hablando Cristo. No ha sucedido. Mire qué tan cerca estamos. Mire qué tan cerca estamos de esto, de este acontecimiento. Por eso es, hermano, que tenemos que tener nuestras barbas en remojo, hermano. Amén. Porque, hermano, mire, vamos a ver guerras, hermano. No es que no vamos a ver guerra. La guerra de Gog y Magog, que es la tercera guerra mundial, la iglesia la va a ver. O sea, que no se asuste cuando oiga. Porque la gente va a pensar, ya estamos en la tribulación. No, momento, todavía no. ¿Por qué? Porque dice otro pasaje, cuando estén diciendo paz y seguridad. ¿Por qué, hermano? Entonces va a venir la abominación desoladora. ¿Por qué van a pedir paz? Porque hay guerra, porque hay conflicto. Entonces falta que sucedan esas cosas. El punto no es ese. El punto es que le quiero trasladar aquí es que Cristo nos advierte que cuando veamos que el lugar santo, la abominación desoladora, de la que estaba hablando Daniel allá atrás, hermano, y se crea que la paz fue encontrada, vendrá una destrucción repentina. Entonces mire qué importante. Si el Señor está hablando aquí, porque por eso lo dijo, porque le habían enseñado el templo. Cuando vean, pero el problema es que lo destruyeron, porque el Señor dijo, no quedará piedra sobre piedra de ese templo. No se preocupen por eso. Entonces, en Apocalipsis 11:1 encontramos otra pista de lo que es el tercer templo. Porque lo que estamos viendo es, hermano, que Jerusalén, Trump la declaró, y es muy importante. Hay una trompeta que sonó de una nación, hermano, muy poderosa, una potencia mundial. ¿Usted vio lo que pasó con nuestro país ahora? Solo decretó Estados Unidos, ¿verdad? Lo que usted ya conoce, hermano, y ya se acabó todo. Se acabó el conflicto.
Entonces sí tiene, hermano, Trump es una trompeta, hermano. Hermano, tremendo. ¿Y sabe qué es lo interesante? Que yo le iba a decir trompudo, ¿verdad? Pero es Trump. Se fue, hermano. Y como él prometió hacer un muro, ¿verdad? Fue a ver cómo estaba hecho el muro allá en Jerusalén. Se fue a Jerusalén. Hermano, ese hombre fue a hacer algo profético ahí. Fue a ver los muros. Mire, yo encontré algo, por eso lo quiero trasladar. Y no sé, me va a ajustar el tiempo. Yo no sé si usted me va a regalar. Me va a regalar unas 3 horas más. Trump llega, hermano, y se va al muro de los lamentos. ¿Por qué le dicen el muro de los lamentos? Porque es Zorobabel, es estas ruinas que tienen casi 2000 años y no han sido reconstruidas. Entonces mire, Apocalipsis dice: entonces me fue dada una caña. Le están diciendo a Juan: toma una caña semejante a una vara de medir, y me dijo: levántate y mide el templo de Dios y mide el altar, y a los que en él adoran. Versículo 2: deja aparte el atrio de afuera del templo y no lo midas. ¿Por qué? Porque ha sido entregado a quienes. ¿Quiénes somos los gentiles, hermanos? Los que no somos judíos. Y ellos pisotearán la ciudad santa por 42 meses. Yo mandaré a mis 2 testigos y ellos profetizarán por 1260 días vestidos de silicio. Esta es una promesa de restauración. Entonces, quiere decir, hermano, tuve que haber hecho esto diferente, ¿verdad? Pero, perdóneme el rayerío. 1260 días es a la mitad de esta semana. Quiero que vaya conmigo. Está diciéndole el Señor aquí: no midas el atrio, porque el atrio está siendo pisoteado por los gentiles. Óigame, ¿cómo así? Si ahorita, voy a ver si tengo una foto acá. Mire, esta es una foto que mandamos el dron de la iglesia, ¿verdad? Volando, y vamos a tomar una foto. Esta es la foto de, mire, todo este es el área del templo. Mire, todo este cuadro acá. Usted se puede meter a Google Earth y ahí va a ver esto. Entonces, aquí el conflicto, mire, por acá está el muro, este es el muro de los lamentos, aquí donde viene a llorar la gente, a este lado, mire, ¿puede ver conmigo ahí? No sé si los hermanos me ayudan a quitar el púlpito mejor, por favor, o lo mira bien, Sí, quitémoslo de todas maneras, pues, me siento más cómodo yo, porque yo estoy así. Entonces, mire, esa foto es muy importante, porque aquí está la mezquita de Omar, o mezquita de Omir, le dicen los palestinos. Los palestinos, hermano, mire, los palestinos son los mismos filisteos. ¿Quiénes son los filisteos? Los hijos de Ismael. ¿Quiénes son los hijos de Ismael? Ismael es el primogénito de Abraham. Recuerde que Abraham se metió con una egipcia, con Agar, ¿verdad? La egipcia. Y nació Ismael queriendo ayudar a Dios por la promesa. Y entonces le dijo el Señor: mira, no te preocupes, Abraham, de Ismael voy a hacer una nación también. Y ahí está la nación de Palestina. Entonces los palestinos, hermano, mire qué terrible es, hicieron esta mezquita de Omar exactamente donde el templo, donde tanto el primero como el segundo templo fue reconstruido, exactamente donde está el lugar santísimo. ¿Está conmigo, hermano? Agárrese con un cinturón de seguridad ahorita, porque esto va a tronar ahorita, hermano. Entonces, exactamente ahí, mire, el templo estaba exactamente en toda esta área, y el lugar santísimo estaba ahí. Ellos dicen que ahí está la roca donde Abraham, dicen los palestinos, donde Abraham sacrificó a Ismael. No, pero no fue Ismael. ¿Quién fue? Pero los palestinos dicen que fue Ismael. ¿Por qué? Porque ellos son descendientes de Ismael. Y los israelitas, según lo que dice la Biblia, al que ofreció Abraham ahí en la roca fue a quién? A Isaac. Ok, olvídese de eso. El punto es que esta mezquita es el punto más sagrado de la religiosidad que hay en el mundo. Si hay que reconstruir el tercer templo, ¿a dónde hay que reconstruirlo? Exactamente ahí. Entonces ese es el problema. Ahorita, ay hombre, ¿por qué toco tanto yo aquí, hermano? Ahorita, hermano, ahí tiene potestad Palestina, por eso es que ellos hicieron esa mezquita. Israel no tiene nada que ver. Si Trump declara, y si hubiera reconocido la ONU,
obviamente algo está pasando. Dios está entretejiendo algo en el ambiente. Algo está cumpliendo, algún cumplimiento profético. Pero algo está sucediendo, hermano, porque Trump quiere que se haga la capital ahí, para que se quite esta mezquita y empezar la reconstrucción del templo. Entonces, mire, vaya, solamente para que tenga una idea, ese mismo punto que vimos allá, aquí está la mezquita ahora. Y ahí tiene que ir el templo. Ahí tiene que ir el templo. Y por eso es el punto, por eso es la guerra. Porque no quieren ceder, no quieren entregar el territorio. Entonces, cuando viene la profecía que estamos leyendo en Apocalipsis, le dicen a Juan: no midas el atrio. ¿Cuál es el atrio? Sí, aquí es donde está el lugar santo y el lugar santísimo, en esta parte. Pero todo esto es atrio, todo esto. Este atrio es obviamente solo para los israelitas. Ay, hombre, ¿qué problema tengo yo? Todo esto sería atrio. Pero este es lo que interesa, el lugar santo y el lugar santísimo. Y si usted se fija, podemos ver acá que obviamente en el tercer templo ya no va a estar esta muralla. Todo esto va a ser entregado a los gentiles y va a ser pisoteado, dice, por 42 meses. 42 meses equivalen a 1260 días, lo que dice Apocalipsis 11:1. Entonces, voy a avanzar un poquito más. Váyase conmigo a Mateo 24:2. Este versículo está bien cardíaco. Mire lo que dice. Una versión que se llama Eunsa, es una versión muy interesante. Si usted la tiene ahí, la puede buscar. Está hablando Jesucristo en el versículo 2 del capítulo 24. Pero Él les dijo: ¿veis todo esto? Está hablando del templo. En verdad os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea destruida. Me interesa esta versión y por eso lo puse en otro colorcito, porque en otras versiones no aparece. ¿Sabe cómo dice ahí? Comienzo de las tribulaciones, persecuciones por causa del evangelio. Así dice esa versión. Usted no lo va a encontrar en ninguna otra, pero en esa dice eso. Entonces me llamó la atención, porque Jesús está diciendo: les aseguro que no va a quedar piedra sobre piedra. Entonces, por eso le puse yo posibles elementos de negociación. ¿Por qué le pongo? Apúntemelo a mi cuenta esto, apúntemelo a mi cuenta. Voy a poner un postulado ahorita, un postulado. Repita conmigo: postulado. Postulado. Usted vio a Trump en el muro de los lamentos, ¿sí? Pero la profecía dice que no quedará. Ajá, ¿y el muro de los lamentos? Entonces, hermano, perdóneme, mire, por eso le digo, apúnteme esto a mi cuenta. Puede ser que cuando sea reconocida Jerusalén como capital, van a demoler el muro de los lamentos. ¿Qué le parece? Según lo que dice Apocalipsis 11. Porque no midas el atrio, porque fue pisoteada por quienes. Mire, me atrevo a decirle esto porque le estoy poniendo Apocalipsis 11:1 y porque le estoy poniendo lo que dice Jesucristo en Mateo 24:2. Le estoy poniendo dos versículos. Mire, hermano. Ay, hermano, ojalá que no lo vayamos a ver nosotros, hermano. ¿Sabe por qué? Porque si no nos quedamos, hermano. Ay, hermano, mire, perdóneme. Estoy poniendo un postulado, vuelvo a repetir. Estoy poniendo un postulado. Estamos muy pronto de ver eso. Bueno, ojalá que no. ¿Por qué, hermano? Porque así como sucedió en el primer templo, no se oyó martillo. ¿Cómo van a hacer el tercer templo? Hermano, ya está hecho, hermano. Solo es de levantar una pared, levantar la otra y ponerle el techo y vámonos, papá, sentate ante Cristo. Ya lo puse preocupado. Ahí lo quería ver, hermano. Algunos tienen esta hipótesis, que dicen que no van a tocar entonces la mezquita de Omar, sino que la van a hacer a un lado. Pero yo conozco que los israelitas son medio terquitos, hermano, y no creo yo que se dan a eso. Según lo que leo en Apocalipsis 11:1 y lo que leo de 24:2 de Mateo, puede ser que vaya a haber una ¿cómo le puse aquí yo, hermano? Un elemento de negociación. Está cardíaco, ¿verdad, hermano? Pero como quiero terminar, ay, hermano, llevo 54 minutos, Dios mío, tengo que terminar. Váyase conmigo a Ezequiel 38, 14 y 15. Oiga lo que dice acá. Por eso dile a Gog,
de mi parte lo siguiente. Mire la profecía que le dan a Ezequiel. El día en que mi pueblo Israel viva confiado. ¿Ha sucedido eso? No, no. El día que viva confiado en su tierra, tú Gog, vendrás desde las lejanas tierras del norte y atacarás a mi pueblo Israel con tus ejércitos grandes y poderosos. Parecerás una gran nube gris que cubrirá toda la tierra cuando lleguen los últimos días. Te usaré para que ataques a mi pueblo. Oiga esto, hermano. Así les demostraré a todas las naciones que yo soy diferente y ellas lo reconocerán. Hay 128 naciones que antier votaron en contra de Israel. Bueno, perdóneme, le estoy leyendo Biblia. Ahora usted me va a preguntar, ¿quién es Gog? Es el presidente de Magog. Así le dice la Biblia, le dice Gog. Algunos dicen que puede ser Putin. ¿Sabe cuál es el lío, hermano? Que Putin se quiere reelegir, hermano. Ay, hermano, es que mire, ahorita estamos en un punto profético. Estamos en un punto profético caliente, hermano. Entre más nos vamos acercando a los últimos tiempos, la profecía se va haciendo más exacta. Gog es el príncipe de Magog. Magog es Rusia. Y dice aquí que con tus grandes ejércitos del norte. Entonces, ay, hermano, tengo que hacer otro tema de esto yo mejor, hermano. Hay requisitos para la construcción del tercer templo. Ok, mire, voy aterrizando con esto. Uno es que los altos del Golán sean derribados. Eso lo hemos hablado en otras ocasiones. Los altos del Golán están en la parte norte. Mira dónde está Jerusalén aquí, ¿ve? Jerusalén. Mira dónde está Jerusalén. En la parte de arriba, aquí se lo puse. Aquí están los altos del Golán. Aquí está Damasco. No. Isaías 14 dice que Damasco es destruido, pero esa profecía todavía no se ha terminado de cumplir. Damasco está destruido en un 70%. Hay gente viviendo todavía en Damasco. O sea que la profecía no se ha terminado de cumplir. Ahora, mire, hermano, qué países hay aquí: Siria, Líbano. Y entonces, al destruir esta parte del Golán, por aquí van a penetrar esos ejércitos que dice la Biblia. ¿Cuáles son los altos del Golán? Mire, hermano, es todo esto que está aquí. Yo me fui a tomar esa foto. No me creo, ¿eh? No me creo, ¿eh? Esto es Israel. Bendita Tierra Santa. ¿Por qué, hermano? Porque nos está dando señales de las cosas que puede suceder. Todavía están los altos del Golán ahí. Todavía nos salvamos, ¿verdad? No, hombre, yo quiero que lo voten. Ya me quiero ir yo, hermano. Yo no sé usted, pregúntale al hermano, ¿te quieres ir tú, hermano? ¿Cómo? Bueno, ya me quiero ir para la casa a cenar. No, yo le digo para el cielo, para el cielo. Bueno, voy a avanzar un poquito, porque quiero terminar con esto. Requisitos para la construcción. El 2 de noviembre de 1917, esto usted lo puede encontrar en el internet. Hay una declaración de Balfour que le dicen. Esa declaración tiene 100 años porque estamos en el 2017. Esa declaración fue en 1917. Uno de los primeros requisitos es el existente Estado de Israel. Ese existente Estado de Israel se cumplió en 1948. Eso está en Isaías 66:8. Mire, voy a escribir aquí algo muy importante. 1917, Balfour hizo una declaratoria para que Israel fuera nación. Y estamos en el 2017. Se cumplieron 100 años. ¿Sí o no? Hay 100 años. Claro. Pero viene Israel y fue declarado en 1948 nación. ¿El próximo año qué año va a ser? 2018. ¿Cuántos años se van a cumplir? 70 años. Hermano, perdóneme, mire, esto que estamos viviendo ahora no es casualidad. Hay un ciclo de 100 años que se cumplió este año, porque la fecha que declararon esto fue el 2 de noviembre. 2 de noviembre ya pasó, ya se cumplieron exactamente los 100 años que la declaración de Balfour hizo sobre Israel.
El 2018 Israel va a cumplir 70 años. Y hemos visto, hermano, mira, aquí hay un ciclo de 100, aquí hay un ciclo de 70. Una generación dura 70 años. Y este es un ciclo de 70 años de cautiverio. El 70 nos habla de cautiverio, porque Israel estuvo cautivo en Babilonia 70 años. ¿Cuándo va a cumplir Israel eso? El próximo año, el 2018, Israel está cumpliendo 70 años. Muy importante. Mire, ojo, no estoy diciendo que el otro año viene el Señor, pero es muy importante que nos estamos acercando a estos ciclos. Ahora, en junio de 1967 se cumplieron 50 años, un jubileo. Desde que fue declarada esta declaratoria, valga la redundancia, de Balfour, se cumplió un ciclo de 50, un jubileo. Y ahorita, el 2 de noviembre, se cumplió otro jubileo, un segundo jubileo. Por llamarlo jubileo, son 50 años. No le voy a decir que levante la mano quien tiene 50 años, ¿verdad? Pero usted está en jubileo si tiene 50 años. Tiene que ser jubiloso, ¿verdad? Y tiene que ser alegre. Ok, el punto está, hermano, que el segundo punto dice que el requisito número 2 es que deben de haber sacerdotes descendientes de la tribu de Leví, aunque realmente este sacerdocio ya está excluido y que ya no son necesarios, según lo que dice Hebreo. Pero como Israel todavía está con las mismas creencias del Antiguo Testamento, porque ellos no creen en Jesús, déjeme contarle que los sacerdotes ya están listos también. O sea que el primer requisito ya está, el segundo ya está, el tercero, utensilios. Le acabo de enseñar los utensilios, ya están. Ok, número 4, sacrificio. La vaca la sana. Para hacer el sacrificio en el altar tenía que tener la vaca la sana. Ya está la vaca. Y ya tiene un montón de hijos. Y hermano, hay una gran descendencia ahora, porque desde 1990 comenzó a nacer esta vaca. Mire, hermano, cómo los tiempos se han acercado. En 1990 empezó a nacer esta vaca. En el 95 hacen la declaratoria en Estados Unidos para reconocer a Jerusalén como capital desde el 95. Y mire cómo se han atrasado los tiempos. Y estamos llegando ahora a cerrar un ciclo de 100 años de una declaración de Balfour para que Israel sea reconocida que Jerusalén sea reconocida como capital de Israel. Y el otro año, en el 2018, se cierra el ciclo que fue reconocido Israel como nación. 70 años de ese ciclo. Entonces, quinto requisito para que haya la construcción del templo, que ya se haya dado el arrebatamiento. Ya se dio. Voltea a ver al hermano. Ah, no, ahí está todavía el hermano. Entonces ha ido. Entonces todavía no ha sucedido, pastor. Entonces mire, llegamos hasta el punto 4. Después de que la iglesia se haya ido, ¿sabe por qué, hermano? ¿Sabe por qué? Dice la Biblia que nosotros somos templo y morada ¿de quién? ¿Perdón? Del Espíritu Santo. Entonces, este primer templo, el templo del Padre. El segundo templo que restauró Zorobabel, templo del Hijo. Y aquí, cuando Cristo ascendió y vino el Pentecostés, 50 días después de la Pascua, se levantó el tercer templo, que es del Espíritu Santo, que somos. Entonces no pueden haber dos templos. ¿Me estoy tratando de entender, hermano? Antes de que se reconstruya entonces este tercer, ya me entendió por qué di tanta vuelta para llegar al punto. Antes de que se comience a construir el tercer templo, para que comience la gran tribulación que habló Cristo en Mateo 24:15, tiene que haberse ido el verdadero templo del Espíritu Santo, que somos. No, yo que a usted le doy un aplauso fuerte al Señor, hermano. A su nombre. No pueden estar los dos templos. Hermano, perdóneme, esto es un postulado, apúntemelo a mi cuenta, yo pago por esto. Pero eso es lo que he encontrado en la Biblia. Entonces, el sexto punto para construir el tercer templo, que haya un acuerdo de las religiones abrámicas, según Daniel 2:43. Solo lee en su casa, porque ya me pasé una hora ya. Esto nos enseña que al momento de existir el tercer templo, ahí van a adorar todas las religiones monoteístas. Lo que dice Apocalipsis 11, que los gentiles están pisoteando el lugar. Por ejemplo, voy a retrocederme acá porque me va a servir
Me va a servir acá la fotografía. Quiere decir que si los gentiles van a estar en todo este atrio, y que también, como va a ser ¿cómo se llama? Un punto donde van a estar todas las religiones abrámicas, están los musulmanes, están los judíos, y muy probablemente aquí en el centro se levante un obelisco. Y van a ver las tres representaciones de las tres religiones más grandes del mundo. Está terrible esto, hermano. Ay, hermano, pero es que así es la escatología, hermano. Ahora, voy a terminar. Dios santo, yo digo que voy a terminar, ya ratos. Ok. Dios santo, ya me adelanté mucho. Sí, voy terminando. El séptimo es para que se construya el tercer templo, que se manifieste el anticristo. La iglesia no va a ver el anticristo. Entonces, por eso el punto es, hermano, que si estamos aquí, ay, hermano, por eso es que hay que tanta bulla que Trump quiere reconocer a Jerusalén como capital. Por todo lo que le acabo de enseñar. Es muy importante. Porque desde el momento que reconozcan a Israel como capital, van a empezar a desencadenarse todos estos requisitos, hermano, de una sola vez. Voy a terminar. Los de alabanza suben, por favor. Quiero terminar. Tal vez en otra ocasión, ya me pasé 1 hora 6 minutos. Usted me regaló 5 minutos nada más y me pasé 1. El arca del pacto es otro punto. Hasta ahí lo voy a dejar porque ese es otro punto. Se tiene que reconstruir el templo. Sí, y el último elemento que se pone en el templo es el arca del pacto, que ese ya es otro tema. En el primer templo, el arca del pacto tenía las tablas de la ley, la vara de Aarón que reverdeció y el maná. Pero cuando Zorobabel restauró el templo 535 años antes de Cristo, el arca del pacto, dice la Biblia, eso sería otro tema, solamente tenía las tablas de la ley. Porque la vara de Aarón no se puede, hermano, ¿cómo se puede volver a hacer? El maná, ¿cómo se puede volver a hacer si eso es algo milagroso? Pero las tablas de la ley sí se pueden hacer con toda la tecnología que hay, hermano. Se agarran unas piedras y se hace ahí el hebreo antiguo y se hacen los 10 mandamientos. El arca del pacto, es arca del pacto. Ahí están todas las instrucciones en la Biblia exactas, cómo hacerla. Exactas. Entonces se puede hacer de nuevo. Quiere decir, hermano, quiere decir, por ahí andan, hermano, diciendo de que el arca del pacto está perdida, que hay que encontrarla para hacer el tercer templo. Pero sería otro estudio ver eso, ¿verdad? Si en realidad es necesaria el arca del pacto. Porque en el templo de Dios, hermano, Juan vio un arca de la que está en el cielo. Y el arca, hermano, es Jesucristo. Él es nuestro Señor. Él es el que nos viene a redimir. Él es el que nos viene a salvar. Jesucristo es el templo. Jesucristo es la presencia de Dios. Lo que descendía ahí en el arca, hermano, por eso es que era el templo. Por eso es que los judíos idolatran el templo. Por eso es que cualquier rasgo que haya del templo lo idolatran, como el muro de los lamentos. Porque ellos quieren un pedazo de esa presencia. Hermano, déjeme decirle, nosotros tenemos esa presencia. Porque nosotros somos el tercer templo. Nosotros tenemos, hermano, donde 2 o 3 congregados en mi nombre, dice la Biblia, ahí estaré yo en medio de ellos. Voy a terminar igual a leer aquí lo que escribí. En el libro de los Hebreos se nos dice que Jesús es nuestro sumo sacerdote. Y noten que dicen es en presente. Por lo tanto, Cristo realiza las tareas de sumo sacerdote en el santuario celestial. Tenemos un Dios vivo que intercede por nosotros en el santuario celestial. No pensemos que está de brazos cruzados mirando desde el cielo. Cristo viene pronto por su iglesia. Y usted le regala palmas fuerte al Señor. Amén. Vamos a dejarlo hasta ahí, hermano. Tal vez me ayudan con la pizarra. Quiero que se ponga de pie esta tarde. Muy interesante. Hay muchas cosas más que podemos hablar, pero tal vez en otro momento lo vamos a enseñar. Pero es muy importante que usted vaya a su casa, hermano, y vaya a estudiar esto. El tercer templo que va a ser levantado por el anticristo.
Y Dios no habita en templos hechos de manos. Así dice el Señor. Él habita en el cuerpo de Cristo, que somos nosotros. Amén. Póngase de pie. Yo quiero orar esta tarde, así como estamos. Así como estamos. Dulce refugio en la tormenta,